Pero muy buenos días tengan mis amados hermanos. Les doy la bienvenida esta preciosa mañana a nuestro buen tiempo. Estamos muy agradecidos con Dios que nos permite estar una vez más listos para compartir con cada uno de ustedes este espacio de lectura y de reflexión bíblicos el día de hoy. Continuando con el capítulo número 6 de el Evangelio de Lucas. Agradecemos a Dios por su fidelidad para con cada uno, mis amados. El día de hoy estamos listos para iniciar con nuestras preguntas de observación referentes a este capítulo. Les recuerdo que con estas preguntas podemos orientarnos a prestar un poquito más atención en ciertos detalles que nos indica el capítulo. Nos invita por aquí como pregunta número 1, pues, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo? Número 2, ¿por qué los escribas y fariseos acechaban a Jesús en la sinagoga el día de reposo? ¿Qué hizo Jesús la noche antes de escoger a los 12 apóstoles? ¿Quiénes son bienaventurados según los versículos 20 al 26? ¿Qué cosa les dice Jesús a los que le oyen según los versículos 27 al 36? ¿Cómo debe ser mi relación con mi hermano? Según los versículos 37 al 42. ¿Cómo sabes si un árbol es bueno? Haz una lista de las cosas que suceden con las dos cosas de las que habla la parábola que narra Jesús. ¿Qué cosas tienen en común? ¿Qué puedo aprender de estos dos casos? Reflexionemos, mis amados. Jesús le da las instrucciones claras a aquellos que le oyen según los versículos 27 al 36. La pregunta es, ¿estoy haciendo y viviendo de esa manera? ¿Qué fruto está dando mi vida? ¿Bueno o malo? ¿Qué escucharía si grabara mis conversaciones de todo el día? ¿De todo lo que habla mi boca? ¿Qué hay en mi corazón? Con estas preguntas, mis amados, vámonos a lo que viene siendo el capítulo número 6 y enseguida pasamos al comentario de este capítulo. Sean todos bienvenidos, mis amados. Observa. Capítulo 6. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús, les dijo: ¿ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El hombre de la mano seca. Aconteció también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos, para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Elección de los 12 apóstoles. En aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor.
Jesús atiende a una multitud. Y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos, y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Bienaventuranzas y ayes. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. El amor hacia los enemigos y la regla de oro. Pero a vosotros los que oís os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. El juzgar a los demás. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Por sus frutos los conoceréis. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los dos cimientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa,
Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Tremendo, mis amados, un capítulo en el cual yo creo que hay bastantes mensajes en los cuales podemos centrarnos. Incluso yo puedo identificar también muchas de las predicaciones que en algún momento me ha tocado escuchar en la iglesia. Han sido partes, fragmentos, algunos puntos referentes a este capítulo número 6 del Evangelio de Lucas. Sin más, mis amados, vámonos a lo que vienen siendo ahora el comentario de este capítulo. De estos 49 versículos que contiene el capítulo, podemos aprender lo siguiente. En el versículo número 1 y 2, en las leyes tradicionales judías, había 39 categorías de actividades prohibidas en el día de reposo. Cosechar era una de ellas. Los maestros de la ley iban aún un poco más lejos, hasta describir diferentes métodos de cosechar. Uno de ellos era restregar los granos con las manos, como los discípulos lo hicieron en esta oportunidad. La ley de Dios decía que los agricultores no debían cegar hasta el último rincón de sus campos a fin de que los viajeros y pobres comieran de su generosidad, según Deuteronomio 23:25. De modo que los discípulos no eran culpables de robar granos. Es más, aunque violaron reglas de los fariseos, no quebrantaron ninguna ley divina. Versículo número 2. Los fariseos pensaban que su sistema religioso tenía todas las respuestas. No aceptaban a Jesús porque no encajaba en su sistema. Por esa misma razón podemos marginar a Jesús. Cuando con pensar que usted y su iglesia tienen la respuesta a todas las preguntas, cuidado, mis amados, no hay sistema religioso lo bastante completo para contener a Cristo ni describir a la perfección su actividad en el mundo. Así es que, mis amados, por eso es tan importante la palabra y nuestra relación con Dios, porque aún las religiones, los procesos, las costumbres pueden estar tan alejados, mis amados, del Señor. Muchos de estas inician con una buena intención, ¿verdad? Tal vez acatar la ley, ser obedientes, tal vez facilitarnos en teoría, pero muchas veces, mis amados, llegan a ser más una carga que pues una ayuda. No olvidemos el porqué de las cosas. Versículos 3 al 5. Cada semana se ponían 12 hogazas de pan consagradas que representaban las 12 tribus de Israel en una mesa del templo. Este pan se le llamaba de la propiciación o pan de la presencia. Después de permanecer una semana en el templo, solo los sacerdotes lo comían. Jesús, acusado de quebrantar el día de reposo, apeló a la bien conocida historia de David, que se encuentra en 1 de Samuel capítulo 21 versículos del 1 al 6. En cierta ocasión que huyó del rey Saúl, él y sus hombres comieron este pan consagrado. Su necesidad era más importante que las reglas ceremoniales. Jesús apelaba a lo mismo, el mismo principio. La necesidad humana, mis amados, es más importante que las leyes relacionadas con la observancia del día de reposo. El compararse él mismo y sus discípulos con David y sus acompañantes, lo que Jesús en verdad decía era: si me condenan, también deben condenar al rey David. Versículo 5, cuando Jesús dijo que es Señor aún del día de reposo, reveló a los fariseos que tenía una autoridad para denegar sus tradiciones y regulaciones porque Él creó el día de reposo. El creador siempre es más grande que la creación. Versículos 6 al 7. Según la tradición de los líderes religiosos, ninguna sanidad se podía hacer en Sabbat. La sanidad, argumentaban, era practicar la medicina, y el sábado no se podía practicar esta profesión. Era más importante para los líderes religiosos proteger sus leyes que liberar a una persona de su sufrimiento. Híjole, qué tremendo. Versículo 11.
Los enemigos de Jesús estaban furiosos. No solo leyó sus mentes, sino que se burló de sus leyes y descubrió la ira de sus corazones. Es irónico que su odio combinado con su celo por la ley los condujo a un complot homicida en contra de la ley. Versículos 12. Los escritores de los evangelios destacan que antes de cada hecho importante en su vida, Jesús dedicaba tiempo para apartarse y orar. En ese tiempo se preparó para escoger a los integrantes de su círculo íntimo, los 12 discípulos. Asegúrese de que toda decisión importante en su vida, mi amado, se base en la oración. ¿Qué tanto ora cuando tiene que decidir, mi amado? Versículo 13, Jesús tuvo muchos discípulos, o sea, aprendices, pero solo escogió a 12 apóstoles, o sea, mensajeros. Los apóstoles formaron parte de su círculo íntimo, a los que preparó especialmente y los envió con su propia autoridad. Fueron los hombres que iniciaron la iglesia cristiana. En los evangelios, a los 12 hombres casi siempre se les llama discípulos, pero en el libro de Hechos se les llama apóstoles. Cabe resaltar nuevamente qué significa apóstol, mi amado, es mensajero. Versículo 13 al 16. Jesús seleccionó hombres comunes para que fueran sus discípulos y eran una mezcla de procedencias y personalidades. Hoy, Dios llama a gente común para edificar su iglesia. Enseñar el mensaje de salvación y servir a otros por amor. A lo mejor nos sentimos inútiles para servir a Cristo con eficacia, pero juntos podemos formar un grupo fuerte, capaz de servir a Dios a pesar de todo. Sea paciente, mi amado, para aceptar las diferencias entre la gente de su iglesia y construya sobre la diversidad de capacidades presentes en su grupo. Una realidad preciosa, mi amado hermano. Recuerde que la iglesia está formada por muchas personas, digamos, pecadores en rehabilitación, personas que se encuentran en formación no perfectas. Seamos conscientes de ellos, ¿verdad? Hay gente que piensa que ya por el hecho de uno ser cristiano es infalible, y no, mi amado hermano, podemos fallar. No por eso vamos a justificar o vamos a buscar la falla, claro que no. Entre más usted se relacione con Jesucristo y su palabra, yo creo que más nos podemos parecer a Él y podemos también salir vencedores, mis amados, pero de que podemos fallar es una realidad. Así es que pongamos la vista en ellos, y me encanta lo que dice aquí, ¿verdad? La diversidad en cuanto a capacidades es necesaria, mi amado. No hay, digamos, acción pequeña que se pueda hacer a favor de la iglesia. Créame que desde dar un vaso de agua, desde participar muchas veces, mi amado hermano, acompañando. Hay personas que dicen, hermano, es que a mí no se me graban los textos o no me es fácil hablar en público. Bueno, hay otras áreas, otras maneras también en las cuales se necesita, ¿verdad?, poder también apoyar. Y es parte de la edificación de la iglesia. Vamos a continuar versículos 14 al 16. Los discípulos no siempre se les nombra de la misma manera. Por ejemplo, Pedro a veces se le llamaba Simón o Cefas. A Mateo también se le conoce como Leví. Jesús dio a varios de sus discípulos nombres nuevos. Bartolomé. Se piensa que puede ser Natanael según Juan 1:45, y Judas, hermano de Jacobo, se cree que sería Tadeo. Versículo 19. Una vez conocido el poder sanador de Jesús, las multitudes se reunían solo para tocarlo. Para muchos llegó a ser un símbolo de buena fortuna, un amuleto de suerte o un mago. En lugar de desear el perdón de Dios y su amor, buscaban solo la sanidad física y un cambio para que se vieran acciones espectaculares. Algunas personas todavía ven en Dios a un mago cósmico y oran solo para mitigar su dolor o lograr que se manifiesten pues sus trucos. Pero Dios no es un mago, mis amados, Él es el maestro. La oración no es una forma para controlarlo, sino un medio para ponernos bajo su control. Sépalo muy bien, y esta frase yo creo que está preciosa, mi amado. La oración no es para controlar a Dios, sino un medio para ponernos bajo su control.
Recuerde que cuando uno quiere controlar algo o a alguien, a eso se le llama hechicería. Y mucho cuidado, mis amados, porque ninguno de nosotros estamos aquí para manipular o para controlar a alguien. Realmente necesitamos tener clara la palabra y todos someternos realmente a lo que el Señor quiere y nos dice y nos pide bajo su voluntad, mis amados. Versículo 20. Este sería el extracto de Lucas del sermón que Mateo plasma en su evangelio en los capítulos 5 al 7. O podía ser que Jesús dio un sermón similar en diferentes ocasiones. Están quienes creen que no fue un sermón, sino una combinación basada en las enseñanzas de costumbre de Jesús. Versículos 20 al 23, estos versículos se les conoce como las bienaventuranzas, palabra derivada del latín que significa bendecido. Describe lo que significa ser un seguidor de Cristo. Vienen a ser normas de conducta. Contrastan los valores del reino con los mundanos al mostrar lo que los seguidores de Cristo pueden esperar del mundo y lo que Dios va a darles. Contrastan la piedad engañosa con la verdadera intimidad. Y por último, muestran cómo el Antiguo Testamento y sus expectativas se cumplían en el reino de Dios. Versículo 21. Algunos creen que el hambre que señalaba Jesús es de justicia, según Mateo 5 al 6. Otros dicen que se trata del hambre física. En una nación en la que los ricos se veían como una señal del favor de Dios, Jesús alarmó a sus oyentes anunciando bendiciones para el hambriento. Al hacerlo, sin embargo, se ajustaba a la tradición antigua. El Antiguo Testamento habla del interés de Dios por el pobre. Hay referencias como ejemplos en 1 Samuel 2:5, en el Salmo 146:7, en Isaías 58, versículos 6 al 7, y la misma oración de la Madre de Jesús en Lucas 1:53. Versículos 24, si trata de hallar satisfacción en las riquezas, la única recompensa que tendrá es riqueza que no dura para siempre. No debemos buscar ahora bienes a expensas de la vida eterna. Cuidado, mi amado, no se equivoque en esas inversiones que se encuentra haciendo actualmente. La bolsa de valores de nuestro mundo es tan volátil, es tan variable, es tan cambiable. Mas sin embargo, en lo eterno, mis amados, no hay variación. El Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Así es que mejor invierte en lo eterno. Versículo 27. Los judíos despreciaban a los romanos porque oprimían al pueblo de Dios. Pero Jesús les dijo que debían amar a sus enemigos. Esas palabras apartaron a muchos de Cristo. Pero Jesús no hablaba de sentir afecto por los enemigos. Hablaba acerca de un acto de la voluntad. Mire, usted puede adquirir este tipo de amor. No puede adquirir este tipo de amor, aclarando, sin un esfuerzo consciente. Amar a nuestros enemigos significa actuar en busca de sus mejores intereses. Podemos orar por ellos y buscar formas de ayudarlos. Jesús amó a todo el mundo, aunque el mundo estaba en rebelión en contra de Dios. Él nos pide seguir su ejemplo amando a nuestros enemigos. Brinde a sus enemigos el mismo respeto y derecho que desearía para usted mismo. Versículos 35. Amor significa acción. Una manera de poner el amor a trabajar es al tomar la iniciativa en satisfacer ciertas necesidades. Esto es fácil de hacer con personas que nos aman, personas en las que confiamos, pero amor significa hacerlo aún con los que no nos caen bien y que se proponen dañarnos. El dinero que debemos a otros debe considerarse como un regalo. A otros debe considerarse como un regalo, no un punto de apoyo ni un yo le debo. Pensando en que lo hace para Dios, mis amados. Es aquí donde, mis amados, contrasta yo creo que con la
el concepto que podemos tener de bondad, de ser buenos, ¿verdad? Con lo que realmente Dios nos pide, o Dios, en este caso Jesucristo, hizo por nosotros. Versículos 37 al 38. Un espíritu perdonador demuestra que una persona ha recibido el perdón de Dios. Jesús usa la figura de medir granos en canastas para asegurarse la cantidad total. Si somos críticos antes que compasivos, también recibiremos crítica en recompensa. Si tratamos a otros con generosidad, con gracia y con compasión, sean como sean, estas cualidades volverán a nosotros en mayor medida. Debemos amar a otros, no juzgarlos. Versículos 39 al 40. Asegúrese de seguir a los buenos maestros, porque no irá más lejos que ellos. Busque líderes que le muestren más acerca de la fe y en cuya dirección puedan confiar. Versículos 41. Jesús no decía que obviemos las cosas erróneas, sino que no debemos preocuparnos con los pecados de otros al grado de que pasemos por alto los nuestros. A medida racionalizamos nuestros pecados señalando los mismos errores en otros. ¿Qué paja encontró en el ojo de otro que le es más fácil criticar? Recuerde su viga, mi amado hermano, cuando critique y no descubra, y más bien descubra que no tiene que hablar mucho de otros. Esto es una realidad, mis amados. Todos tenemos nuestros detalles que muchas veces, lamentablemente, en aquellos que más nos fijamos o en aquellas acciones que más podemos ver en otros tan fácil, generalmente son las que se encuentran en nosotros. Así es que tenga mucho cuidado en ello. Versículo 42. No debemos temer la etiqueta de hipócritas que aún mantenemos en nuestra vida cristiana, al grado que ocultamos nuestra fe y no intentamos crecer. Una persona que trata de hacer algo bueno y que a menudo fracasa no es hipócrita. Tampoco lo es quien actúa en contra de sus sentimientos. A menudo hace falta y es bueno echar a un lado nuestros sentimientos y hacer lo que necesitamos. La fe débil no es hipocresía. Un hipócrita es el que enfatiza más la conducta religiosa para ganar la atención, aprobación, aceptación y admiración de otros. Mire, mi amado, yo creo que esto está bien tremendo, porque en ocasiones podemos llegar a equivocarnos en esto y estar condenando a otros, que no deberíamos hacerlo, incluso el señalar, ¿verdad? Pero malamente muchas veces estas partes, claro que se malinterpretan y claro que se les llama así. Una fe débil no es hipocresía. El intentar algo y fracasar no es hipocresía. Hipocresía es enfatizar más la conducta. O sea, yo me porto, yo estoy, yo hago, yo esto, yo lo otro, pero para ganar atención, aprobación, aceptación y admiración de otros, no para glorificar a Dios. Eso es hipocresía. Cuidado, mis amados. Versículo 45. Jesús nos recuerda que nuestro hablar y acciones revelan nuestra creencia, actitudes y motivaciones verdaderas. Las buenas impresiones que tratamos de dar no duran si nuestros corazones son engañosos. Lo que está en su corazón se reflejará en su vocabulario y su conducta. Por eso muchas veces, mi amado hermano, confundimos personas, ¿verdad? Porque nuestro vocabulario y nuestras acciones, conducta, en ocasiones no van acorde, ¿verdad? Y es una manera también de mostrar lo que traemos dentro. Así es que ojalá que haya esa congruencia, mis amados, en cada uno de nosotros. Versículos 46 al 49. La obediencia a Dios se compara con la construcción de una casa de sólido base que permanece firme en medio de las tormentas. Cuando la vida está en calma, el fundamento no parece importar. Pero cuando la crisis viene, se prueban
nuestro fundamento. Mi amado, asegúrese que su vida esté construida sobre la sólida base de conocimiento y confianza en Jesucristo. Versículos 49. ¿Por qué las personas edifican sus casas sin fundamento? Mi amado, yo le pido por favor que ponga mucha atención en esto. ¿Por qué las personas no edifican su vida, en este caso que hace la comparación, ¿verdad?, nuestras vidas con una casa? ¿Por qué muchas veces en nuestras vidas no hay fundamento? Aquí están las respuestas. Tal vez por querer evitar el arduo trabajo de preparar piedras para el mismo, o quizás por ahorrar tiempo. A lo mejor son más atractivas o de un nivel más alto las casas junto a la playa, con las que están muchas veces en el acantilado. También es posible que procuren unirse a los amigos que ya ocupan un lugar en los lugares arenosos. Quizás porque no escucharon que se avecinaban fuertes tormentas, ni dieron importancia a las advertencias, o por alguna razón piensan que a ellos no les pasará nada. Mi amado, no importa cuál sea la razón. Los constructores sin fundamento no tienen visión. Y lo más triste, mi amado hermano, es que una persona que no fundamente su vida en Cristo, que no fundamente su casa, sufrirá las consecuencias. No es que uno le desee mala suerte, no es que uno quiera que le vaya mal, pero todos tenemos que edificar, mi amado hermano. ¿Cuáles son sus razones cuando se da cuenta que oye pero no obedece? Mis amados, hay cosas tan sencillas como el hecho de congregarse, como el hecho de buscar a Dios de manera personal, la oración, la lectura de la Biblia. Son cosas que todos tendríamos que llevar a cabo de manera diaria sin que nadie nos esté diciendo. Para mí eso sería parte del fundamental, porque lo otro es obedecer lo que estamos haciendo. Una persona que pasa tiempo en oración con Dios, mi amado hermano, si genuinamente está en la presencia de Dios, es imposible que traiga una actitud orgullosa, altiva, hipócrita, como lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque generalmente quien se encuentra en la presencia de Dios, oiga, pues va a reflejar eso en su manera de hablar, en su manera de vivir. Y sin que nadie le diga, mi amado hermano, estará fundamentando su vida, estará en esa búsqueda, mi amado hermano. Y lo que nos dice el comentario es una realidad. Si muchas veces, mis amados, cuando todo está bien, que no está la tormenta, no fundamentamos nuestra vida, porque el fundamento no se mira cuando todo está bien. El fundamento ahora sí que sale a relucir cuando está la tormenta. Si usted está batallando en este tiempo, mi amado hermano, en algún área en su vida, muy seguramente es porque no ha puesto atención a los fundamentos. No es tarde. Vuélvase al Señor. Cambie su manera de pensar. Cuesta, mi amado hermano. Lo que nos dice aquí, ¿verdad? Hay quienes quieren evitar el hecho de andar moviendo piedra, moviendo arena, ¿verdad? Que para mí eso sería muchas veces el hecho de mover nuestros horarios, nuestros tiempos, el hecho de obligar, como el salmista, a decirle: alma mía, bendice al Señor, ¿verdad? Alma mía, presta atención, alma mía, convive, alma mía, sirve al Señor. Claro que cuesta. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Es preciosísimo cuando podemos estar seguros en medio de cualquier dificultad. Cuando todo esté bien, todo irá bien de todas maneras, mis amados. No pasa nada, al contrario, estaremos tranquilos, pero cuando venga la tormenta podremos continuar con esa tranquilidad. Así es que, mi amado, no queremos asustar a nadie. No estamos condenando a nadie. Solamente
estamos señalando lo mismo que la palabra nos dice. Si es que, mi amado hermano, ¿cuáles son sus excusas? ¿Por qué no edifica su casa? ¿Por qué no busca al Señor como debe? Que el Señor nos ayude a cada uno, mis amados, porque ojalá, yo no quiero que me agarre de sorpresa, mi amado, una tempestad. Hace algún tiempo atrás estuvimos en una casa que, cuando recién llegamos a esa casa, la rentamos muy cara. Nos la ofrecieron, ¿verdad? En ese tiempo por fuera, la verdad que se miraba nuevo todo. Muchos detalles, aunque a pesar de estaba nuevo, tenía muchos detalles, ¿verdad? Pero dentro de, recuerdo que las cosas que más pregunté yo, por obvias razones, fue el hecho de las goteras, ¿verdad? Y no, está todo recién impermeabilizado y todo bien, y puras mentiras. Cuando nos llegó la primera lluvia, mi amado hermano, no, hombre, fue tremendo. No eran gotas, eran chorros de agua lo que se metía por las paredes, bajaba. Y créame que es una desesperación tremenda cuando pues está entrando y entrando y entrando y entrando, y usted pues no puede pues cerrarle la llave, ¿verdad? La llave de paso por ahí, como dicen, cuando es una tubería o algo así. Pero es una sensación tan terrible, mi amado. No sé si a usted alguna vez le ha pasado. Pero si le ha pasado, yo creo que puede identificarse o puede vislumbrar aquí el paralelo en cuanto a nuestras vidas, mis amados. ¿Cuántas veces nos llega la situación difícil? Con el cónyuge, con el hijo, en el trabajo, incluso en la misma iglesia. Terrible, pero lo hay, mis amados. En la vida personal. En ocasiones puede que no sea con otros, ¿verdad? Pero las luchas con los sentimientos y con las motivaciones. Ah, caray. ¿Qué tanto está edificando su casa, mi amado? ¿Qué tanto? Bastante que reflexionar. Yo le invito a que por favor medite, piense en ello. Y ojalá pueda hacer cambios si los son necesarios hacer, mis amados. Créame, el beneficiado número 1 en obedecer somos cada uno de nosotros de manera personal. Si usted obedece, mi amado hermano, gloria a Dios. Pero personalmente hablando, a mí, mi hermano, pues su obediencia a Dios me puede bendecir en algún área, ¿no? Pero no me va a ayudar del todo. Aquí es personal. Pero si yo obedezco al Señor, mire, el beneficiado seré yo. Le vuelvo a repetir, claro que una obediencia puede traer bendición a otros, pero hasta cierto punto. Los beneficiados siempre seremos nosotros. Pero en cambio, curiosamente, la desobediencia, además de que trae un mal personal, también trae problemas a los demás, mis amados, cuando uno es desobediente. Un niño desobediente, dígamele, si acaso causa, si es usted padre de ese niño desobediente, ¿le da placer? ¿Lo hace sentir bien? ¿Verdad que no? Dice el proverbio, ¿verdad? Es deshonra al padre y vergüenza para su madre. Qué tremendo con la desobediencia. Imagínense uno como hijo de Dios ser desobediente. Terrible. Así es que, mi amado, bueno, ya no hablo más. Bastante que por ahí usted piense, comente, comparta. Yo le invito a que lo analice para su vida y que lo pueda compartir, ¿verdad? No acusando a otros, mi amado. La intención, le vuelvo a repetir, aquí no es señalar a nadie en específico. Aquí la intención es cada uno escudriñar, cada uno ser confrontados de manera personal y cada uno hacer los cambios necesarios. Recuerde que como mida, será medido. Así es que no se trata de otros. Aquí es personal el asunto. De cada quien. Saludos para nuestra hermana Gladys Cabrales, presente, bendiciones para todos mis hermanos. Nos escribe amén, amén, bendiciones para mi hermanita Gladys. Dice nuestro hermano Raúl, buenos días, Dios los bendiga, amén, amén, mi hermano Raúl, Dios me lo bendiga. Dice nuestra hermana Raquel Delgado, buenos días, Dios les bendiga siempre, mis amados hermanitos. Igualmente mi hermanita Raquelito, bendiciones. Dice nuestra hermana Margarita, bendecido día para todos, amados. Igualmente nuestra hermana Margarita, nuestra hermanita Ale, presente, Dios les bendiga, mis hermanos, amén, amén. Bendiciones para nuestra hermanita Ale, nuestro pastor presente, bendiciones, pueblo del Señor. Amén, amén, a nuestro pastor, a cada uno de ustedes, mis amados, les bendigo. Aquellos que vayan a ver esto, aún a pesar
del tiempo, o sea, que ya haya pasado mucho tiempo tal vez y que ustedes lleguen a ver esta transmisión o repetición o video, como lo sea, clip por ahí. Esperemos que el Señor le esté bendiciendo y que esta palabra continúe siendo de mucha ayuda para su vida, mi amado hermano. Recuerde que esto es palabra de Dios. No pasa, es para ayer, es para hoy, es para mañana. Su palabra no pasará. Así es que este buen tiempo, mi amado hermano, es atemporal, lo puede compartir hasta que el Señor nos llame o hasta que Cristo venga, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a continuar. Amados, les bendigo en el amor del Señor. Primeramente Dios, el día de mañana, si Dios nos permite, por aquí nos vemos para continuar con un capítulo más. Excelente día, excelente tiempo para todos mis amados. Que tengan un bendecido día. Bendiciones en TikTok para nuestro hermano por acá, Hugo Guillermo Cantón. Bendiciones para ti, mi buen amigo. Yo pone amén, amén. Bendiciones, Hugo. Dios te bendiga. Espero que andes de lo mejor. Dios te bendiga grandemente. Bendiciones.